Comenzamos con una oración, si les parece bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a comenzar esta charla, esta ponencia sobre la vida, obra y permanencia de Santo Tomás de Aquino. Un santo de quien se dicen que es más admirado, tiene más admiradores que devotos. Pero eso puede ser porque tal vez no se conozca bien la santidad de Santo Tomás, que es una santidad que va indisolublemente unida a su vida intelectual. Y es un modelo un poco particular en este sentido, porque aunque se dan todas las características que uno puede observar en otros grandes santos, se dan en él algunas cosas muy particulares y propias de él, una santidad de la inteligencia, como vamos a ver, que tal vez nos resulte distinto y por eso no despierte tanta devoción, pero realmente es un santo para tener en cuenta y para la devoción personal, pero además para la importancia que tiene para la Iglesia en todos los tiempos, presente todavía. Para poder entender la figura de Santo Tomás, tenemos que remontarnos al siglo en el que vivió, siglo XIII, y tratar de entender un poco el contexto. El siglo XIII es un siglo particularmente importante para la cristiandad occidental. Y ya con esto introduzco dos términos que son bastante difíciles de definir, pero si no los entendemos, no entendemos bien el significado que tiene Santo Tomás. Cristiandad occidental, son de esos términos que uno le parece saber qué significan, pero cuando le preguntan qué es, no es tan fácil decirlo, ¿no? Tiene muchas variables, muchos elementos forman parte del contenido de estos términos. Santo Tomás, de hecho, vive en la parte central de este siglo XIII. Nace en 1225 y muere en 1274, a los 49 o casi 50 años. Una vida relativamente corta, pero muy fructífera. En la parte central entonces del siglo XIII se ubica la vida de Santo Tomás y toda su obra. Y Santo Tomás pertenece de lleno a este siglo. Todos los elementos que conforman este siglo y particularmente a la cristiandad occidental de este siglo los vamos a encontrar en Santo Tomás. Y podemos decir más, la importancia de este siglo para la cristiandad y la importancia de Santo Tomás para este siglo van de la mano, a tal punto que es difícil decir qué es causa de qué. Si Santo Tomás es el fruto maduro de este siglo, o si Santo Tomás lleva a madurez el siglo XIII, y por lo tanto lo que nosotros conocemos como cristiandad occidental. ¿Qué entendemos por cristiandad? Es un término realmente complejo y habría que hacer todo un ciclo de conferencias para poder determinar bien lo que se designa con este término. Pero para ser muy simple, me referiría con este término yo a una cosmovisión, un modo de contemplar la totalidad de las cosas, cosmovisión cristiana, por supuesto, porque no existe otra, si no, no sería cristiandad, que penetra, domina, impera en las mentes, en los corazones de los hombres de aquellas épocas, ahora estamos hablando del siglo XIII, pero no de manera individual y aislada, sino que impera en las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, que vinculan a los hombres entre sí. Es la atmósfera en la que se vive, se piensa, se siente, se trabaja. Y ustedes se dan cuenta que entran muchísimos elementos en la configuración de la cristiandad. Lo social, lo político, lo religioso, lo cultural, todo forma parte, el trabajo, la familia, la organización política y social, económica, todo eso forma parte de la cristiandad, pero todo está como
penetrado por esta cosmovisión cristiana, el conjunto, la visión de la fe sobre toda la realidad, abarcando a Dios y al hombre. Podemos decir que la cristiandad es la iglesia militante, ¿sí?, pero encarnada en esta sociedad humana del siglo XIII y en Occidente, que por ahora Occidente para nosotros será una determinación geográfica, pero vamos a ver que supera lo que es una comprensión geográfica. Aquí hay que detenerse un momento para entender bien qué significa esta iglesia militante encarnada en esta sociedad humana. Hay dos formas de entender esta encarnación. Una que sería diluyente, es decir, la iglesia militante se encarna tanto en esta sociedad humana que se confunde con la misma sociedad. Es una encarnación más bien con fuerza inmanentista, disuelve y reduce lo sobrenatural en lo natural. Nosotros entendemos esta encarnación de la iglesia militante en la sociedad humana como con la imagen que da el Señor en el Evangelio, que es la levadura en la masa. La iglesia se encarna y transforma esa sociedad, haciendo que la sociedad sea cristiana, y por eso hablamos de una cristiandad. Todos los elementos que componen y construyen una sociedad humana, en todos sus elementos y todos sus niveles, están como sostenidos ahora en la iglesia, la fe, el orden sobrenatural, Jesucristo, en definitiva. Otro modo de poder entender el sentido de esta encarnación, por eso se usa la palabra, de la iglesia militante en la sociedad humana, es justamente la encarnación del Verbo. El Verbo, cuando se hace hombre, es verdadero hombre, pero no deja de ser Dios. Eleva, asume la naturaleza humana y la pone en una situación única y privilegiada, que es estar unida en la persona del Verbo. En este sentido podemos entender la cristiandad, ¿no? Esta elevación, asunción de todos los elementos humanos de una sociedad para hacerlos subsistir y permanecer en este nivel superior, en esta altura que es la altura de la fe, la revelación, la enseñanza de Cristo, la cosmovisión cristiana, para decirlo de otra manera, nuevamente. Hablamos entonces de la cristiandad y de cristiandad occidental. Por ahora Occidente tiene un sentido geográfico. Y ya geográficamente sería un poco difícil establecer cuáles son los límites. Occidente, decimos, está al oeste del este, evidentemente, pero ¿cuál es la línea que separa Occidente de Oriente? ¿Por dónde pasa? Ahí ya desde el punto de vista geográfico tendríamos que estudiar muchísimo para ver cuáles son los puntos, las ciudades, los reinos, ¿no?, que supone esta división, pero no es simplemente una división geográfica, aunque geográficamente será difícil establecer el límite. Todos nos damos cuenta que Oriente no piensa igual que Occidente. Son modos de ver, de pensar, de sentir totalmente distintos. Podríamos hablar de una cosmovisión distinta, pero sigue siendo cristiana en todo caso, por lo menos en aquella época. Pero es un modo distinto de concebir las cosas, ¿no? Nosotros estamos en Occidente y en esta cristiandad occidental. Tenemos una idea, una imagen un poco romántica de la cristiandad, como si fuera un momento idílico, paradisíaco, de la relación entre la fe y la razón, lo sobrenatural y lo natural, Dios y el hombre. Pero en realidad, siguiendo lo que dicen grandes estudiosos de esta época, particularmente el siglo XIII era un siglo de gran crisis, de mucha crisis. Gilson dice por ahí en su historia de la filosofía medieval que todo el mundo sabía que había una gran crisis y que estaba en curso. Así que nosotros tendemos a identificar la cristiandad con un reino de paz, de justicia, de bienestar, donde uno puede encontrar solamente algunas desavenencias más o menos domésticas y humanas. Pero la verdad es que los principios constitutivos de la cristiandad, como vamos a ver, estaban en crisis, a tal punto que siempre la cristiandad es como una especie de equilibrio inestable, amenazado permanentemente de disolverse. Como es propio de estas cosas, no es una especie de defecto, es una realidad tan rica y tan policromática que el equilibrio se consigue a duras penas, y cuando se lo consigue dura poco, como de hecho duró por 30 o 40 años, gracias también a la intervención de Santo Tomás.
Pero lo cierto es que estaba en crisis la cristiandad occidental en ese siglo XIII. Hay tensiones internas entre los elementos constitutivos esenciales de aquella cristiandad. Y entra en una tensión tal que amenaza esa tensión, esa crisis, con disolver la cristiandad. Si no se disolvió y se permaneció por un poco de tiempo es porque se logró alcanzar un cierto punto de equilibrio, pero un equilibrio entre elementos de tensión que difícilmente se mantienen así por mucho tiempo. Justamente en esta situación se inserta la persona y la obra de Santo Tomás. Y Santo Tomás, santo, no simplemente un genio, como los hay muy pocos en la historia de la humanidad, un Aristóteles, un San Agustín, un Santo Tomás, un Platón, no sé qué otro más por ahí podemos contar, genio realmente, pero bueno, eso es verlo solamente con mirada humana. Y aún la genialidad de Santo Tomás creo que no se podría explicar de manera humana, porque no se trata simplemente de una gran inteligencia. Hombres inteligentes hubo en todos los tiempos, pero esta genialidad es una genialidad superior. Por algo se lo conocía ya en su propia época como el doctor angélico. Bueno, aquí se inserta Santo Tomás, su figura, su obra, su santidad, su persona. ¿Qué es lo que va a aportar Santo Tomás en esta situación? Justamente elementos de equilibrio, en lo que la tensión se resuelve, pero sin eliminar los elementos de tensión. Y eso es lo más grandioso, ¿no? Como la respuesta de Santo Tomás es una verdadera respuesta que no elimina ninguno de los elementos del problema. Siempre es fácil, a veces es imposible, se gangrena una pierna, hay que cortarla, no hay forma, ¿no? Pero lo mejor sería poder salvarla e incorporar todos los elementos en una solución que comprenda y que contemple todos los factores. Justamente la grandeza de Santo Tomás está en poder mantener equilibrio todos estos elementos y mantener entonces vigente la cristiandad. Estos elementos de equilibrio pertenecen a la teología. Y esto es un punto importante a tener en cuenta, porque la teología es una sabiduría superior. Teología como la entendió y la realizó Santo Tomás, no cualquier quehacer teológico, no cualquier obra teológica, ¿no? Esta teología particularmente. Cuando hablamos de teología podemos pensar contenidos teológicos, materias teológicas, y evidentemente la teología tiene esos elementos, porque si no sería una teología vacía, hueca, tiene elementos. Pero ¿qué es lo propiamente teológico de la teología? Podríamos presentarlo así. Esta visión teológica de la teología es algo que en Santo Tomás se da de una manera muy elevada, muy sutil, y es lo que aporta de alguna manera, en definitiva, el punto de equilibrio de todos estos elementos en tensión. Quiere decir que la teología, incluso desde el punto de vista del contenido de Santo Tomás, no puede ponerse como un elemento más junto a otros elementos que hay que tratar de coordinar, sino que es el factor de equilibrio, el factor de unión, lo que permite en la mente de Santo Tomás reunir todos estos elementos de tensión. Por eso la teología, el pensamiento, la doctrina de Santo Tomás se transforma en algo modélico, paradigmático, un punto de referencia al cual siempre hay que mirar, no para repetir, porque repite uno contenidos, y ya en este punto, si repitiéramos el contenido de la doctrina de Santo Tomás, haríamos mucho, pero no se trata simplemente de repetir mecánicamente esos contenidos, sino de asimilarse a esta mentalidad teológica. Si es que queremos y podemos aportar algo a nuestro tiempo presente, porque en este punto sigue totalmente vigente el pensamiento de Santo Tomás, tenemos que tratar de asimilarnos a esto, y es lo que voy a tratar de mostrar en esta charla. Por eso, esta teología no es una doctrina teológica particular, sino una comprensión nueva y hasta osada, me atrevería a decir, de la relación entre Dios y el mundo. Y cuando digo mundo, pongo al hombre en el centro. Esta
esta visión, ¿no?, que tiene Santo Tomás y que uno puede palpar en todos los tratados, en toda su obra teológica, de la relación entre Dios y el mundo, es lo que lo lleva a considerar la teología de una manera nueva también. Aquí los factores o los elementos se entrecruzan, se sobreponen. Un contenido teológico particular, el Tratado de Dios Uno, Tratado de Dios Trino, sacramentos, Cristo. Esos son contenidos, pero todo está ensamblado en una perspectiva superior, ¿sí?, que es la noción de teología de Santo Tomás, que él elabora ayudado por lo que había ya hecho Aristóteles en la lógica, pero que él lo lleva a un punto culminante. Abro aquí un pequeño paréntesis porque sería para desarrollar mucho más, para entender esto. La obra máxima de Santo Tomás es la Suma Teológica, ¿no? En la Suma Teológica Santo Tomás dispone el contenido de la teología según un orden particular, que recibe el nombre de Ordo Discipline, el orden de la disciplina, de lo que hay que enseñar. Igual todavía no lo vamos a usar. Ese orden que tienen las materias teológicas en la Suma Teológica es el resultado de una grandísima maduración de Santo Tomás, que lo hace para los alumnos y estudiantes de teología, pero no tiene como principio organizador una preocupación meramente pedagógica. Porque si ese principio fuera el principio organizador, se puede organizar la materia teológica de distintas maneras, de muchas maneras diversas, ¿no? Pero acá el orden es el ordo discipline, el orden de la disciplina es el ordo rerum, el orden de las cosas. Porque la teología para Santo Tomás es cómo las cosas son a los ojos de Dios. De la manera que ese orden tiene que reflejar cómo Dios ve las cosas. Y Dios ve las cosas en sí mismo, por eso el tratado tiene que empezar por Dios mismo, como es Dios. Bueno, voy a cerrar el paréntesis acá porque se llevaría mucho más tiempo desarrollar esto. Pero ya el concepto de teología de Santo Tomás es mirar las cosas como las ve Dios. No proyectar una mirada meramente racional sobre las cosas iluminada por la fe, sino elevarse por la fe hasta la mente de Dios, para poder después decir cómo son las cosas en su sentido último, el más pleno, el verdadero, como Dios las ve. Eso es el concepto de teología de Santo Tomás, lo propiamente teológico de todo su desarrollo teológico, de todo su contenido teológico. Y Santo Tomás lo dice, como él siempre lo dice, con muy pocas palabras. La teología es como una impresión de la ciencia de Dios en el hombre. Lo que Dios sabe, lo que Dios conoce, está como impreso de alguna manera en la teología. Eso sería la teología. Es una impresión de la ciencia de Dios. Cierro el paréntesis y volvemos entonces al contexto en el que ubicamos a Santo Tomás. Les estaba diciendo que el equilibrio que logra Santo Tomás entre los factores con potencial disolvente que estaban en crisis en la cristiandad es un equilibrio teológico porque mira todas las cosas desde esta perspectiva. Ahora, le decía que la empresa de Santo Tomás es nueva y osada porque está amenazada permanentemente del peligro de la disolución. Si ustedes toman un cono y lo quieren parar por la punta, se tienen que quedar al lado para que en ningún momento se caiga, si es que de alguna manera lo logran parar, ¿no? Porque se va, el equilibrio no se mantiene. Bueno, así es el equilibrio de lo que logra Santo Tomás entre todos estos elementos en tensión. En él están perfectamente en equilibrio, pero está constantemente amenazado de inclinarse hacia un lado, hacia el otro, disolverse, reducirse en alguno de los sentidos. Ahora, una característica es que Santo Tomás no recibe estos elementos que él tiene que poner en equilibrio como mirándolos desde afuera. Por eso la santidad de Santo Tomás es tan importante, porque él no hace una especie de elaboración de laboratorio de los elementos que están en tensión, se pone afuera y dice a ver cuáles son los problemas de la cristiandad, este problema, este el otro, vamos a ver cómo los podemos coordinar.
Eso no existe nunca. San Tomás forma parte de ese siglo y de esa cristiandad, y esos factores, en primer lugar, entran en equilibrio en él mismo, en su propia vida, y produciendo como fruto la santidad de Santo Tomás. O sea que el primer lugar donde se resuelve equilibradamente los factores en tensión de la cristiandad es en el mismo Santo Tomás. Por eso su persona, y no solamente su obra, su persona, su santidad, es un fruto donde se alcanza un culmen de cristiandad. Y esto va a durar relativamente poco, porque por llamativo que sea, Santo Tomás, siendo un tan gran maestro, no tuvo discípulos. Pronto después de su muerte, los que siguieron su enseñanza no mantuvieron el equilibrio que mantuvo Santo Tomás, y esto hasta el día de hoy. Aún queriendo ser discípulo de Santo Tomás, cuesta mucho mantener eso, porque hay que asimilarse plenamente, no a un contenido teológico solamente, sino a esta mente. El primer lugar donde los elementos dispares y con potencial de disolución se equilibran es entonces en la persona de Santo Tomás. Dije antes, a Santo Tomás se lo conoce con el nombre de doctor angélico ya en vida, porque era costumbre a los doctores en el medioevo darles algún título, un sobrenombre, un apodo con que distinguir su característica particular, principal. Así como Escoto era el doctor sutil, San Bernardo el doctor melifluo, él es el doctor angélico, ¿no es cierto? Pero después se le empieza a dar, ya más adelante, y lo retoma León XIII en su encíclica Eterni Patris, se lo llama doctor común o doctor universal. ¿Qué quiere decir que es el doctor común o el doctor universal? Que su santidad, su persona, es el paradigma, el modelo que debe asimilarse y pervivir en toda obra teológica. Por lo menos así lo determina la Iglesia a través de su magisterio, ¿no? Doctor común. La santidad de San Tomás entonces no se puede separar de ninguna manera de su obra intelectual. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, porque nosotros concebimos la santidad de una manera más del lado de las virtudes que del lado de la intelectualidad. Es una disociación que no puede darse ni siquiera en los santos que nosotros conocemos, porque somos una unidad de inteligencia y voluntad, entonces no puede darse una cosa sin la otra. De hecho, la perfección de la santidad es la visión de Dios, contemplar a Dios, ¿no? Que es la verdad suprema, así que no podemos disociarlo. Pero justamente en Santo Tomás esa disociación es imposible. La obra intelectual y la santidad de Santo Tomás. Veamos entonces los elementos con potencial solvente que entran en crisis en esta cristiandad occidental. Geográficamente, la cristiandad ya se estaba configurando como un territorio más o menos pequeño, amenazado alrededor por un mundo mucho más grande y mucho más poderoso, ¿no es cierto? Políticamente, el imperio estaba amenazado por varios lados. Y una amenaza política muy fuerte era la del mundo árabe, que ya no amenazaba desde afuera, sino desde adentro, porque ya se había instalado en Europa. Sin embargo, la mayor amenaza del mundo árabe para la cristiandad occidental no fue ni política ni militar, sino fue intelectual, porque con el mundo árabe entró en Europa el pensamiento filosófico, la filosofía y la ciencia, como Europa todavía no lo conocía. Ya tenía algunas nociones de Aristóteles en algunos libros de la lógica, algunas cosas que Boecio había transmitido a la posteridad, pero el corpus, ¿no es cierto?, mayor de la filosofía, ni que hablar de la ciencia, todavía no era conocido, y según la mayor parte de los historiadores, entra a través del mundo musulmán. Hay algunas opiniones actuales que discrepan un poco, pero lo cierto es que se conoció a Aristóteles a través de traducciones árabes, ¿no es cierto? Y eso significaba para la cristiandad un peligro. Aristóteles forma parte de la antigua cultura del imperio, podríamos decir.
pero venía a través de los pensadores árabes. Y aunque era algo de alguna manera propio, se lo recibía como algo ajeno, peligroso y pagano. Así que la irrupción de Aristóteles a partir del siglo XII en la cristiandad occidental se manifiesta como un grave peligro. Uno dice, ahora a la distancia del tiempo dice, no, Aristóteles no puede ser un peligro, sino más bien una ayuda. Pero más o menos, más o menos. Aristóteles en sí mismo no, pero la recepción de Aristóteles podía ser peligrosa. Y de hecho, no es que fueron demasiado precavidos los que prohibieron la lectura y la enseñanza de Aristóteles en un momento determinado, sino que eran conscientes del peligro que eso significaba. Ahora, la solución no venía por prohibir esto no se lee y seguimos adelante, ¿no? Este elemento de tensión entra y tiene que resolverse en un equilibrio superior, no anulándolo, sino incorporándolo. Así que este es un elemento que hay que tener en cuenta, muy importante para entender a Santo Tomás. Esto en cuanto al saber, pero en política, ¿no es cierto? La cristiandad vivía en crisis. En el año 1214, un rey nacional se enfrenta al emperador, y empieza a resquebrajarse la idea de un régimen teocrático. La unión de las dos espadas, podríamos decir, o no sin una persona, pero sí como gobierno político dentro de la cristiandad, empieza a resquebrajarse. Y la verdad que esos años del siglo XIII son muy movimentados, con luchas intestinas, guerras entre reyes, el emperador y el papa en el medio. Así que era difícil. Claro, esto no resquebrajaba la cosmovisión, porque aunque el rey o el emperador estuvieran enfrentados con el papa, a ningún rey o emperador se le ocurría, como se le ocurrió después más adelante a alguno, se le ocurría que podía ser rey o emperador si el papa no lo coronaba. Porque tenía entendido que su autoridad venía de Dios. Y él deseó que el papa lo coronara, y ese era el problema. ¿Cómo voy a hacer para que me corone el papa con el cual estoy enemistado? Y el papa decía, ¿cómo te voy a coronar a vos que sos mi enemigo? O sea que tenían que arreglarse de alguna manera, pero las tensiones estaban. Y estaba ya, no solamente peleas, sino que ya estaba amenazado el principio de la unión de lo eterno con lo temporal, lo sobrenatural con lo natural. Se expresaba en estas peleas, en estas guerras, que no eran solamente rencillas, eran cosas graves, pero estaba ahí ya la semilla de la disolución estaba puesta. Habría grandísimas guerras de religión. El sur de Francia, el norte de Italia, estaba totalmente ocupado por una herejía que era la de los albigenses, que movió a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores, a fundar la orden para hacer frente a esa herejía. O sea que, desde el punto de vista no solamente político, sino también doctrinal, había una herejía muy, muy, muy extendida que amenazó con perder todo el sur de Francia, el norte de Italia, para la cristiandad. No era simplemente una dificultad doctrinal. Porque, como estábamos en la cristiandad, una dificultad doctrinal se cristalizaba rápidamente en una estructura temporal. Estos reinos, estos feudos, desaparecían, se independizaban, ¿no? También una cosa interesante que tiene que ver con la vida de Santo Tomás es que lo que hasta ese momento había sido el símbolo de la época medieval, el monacato, empieza a perder representatividad. El monacato, que estaba en las afueras, ya existe, por supuesto, y hay esfuerzos heroicos de reforma, ¿no es cierto?, como Cluny, por ejemplo, pero ya no es lo mismo, cambió la época, no es lo mismo que en el periodo medieval anterior. Y una situación eclesiástica bastante pobre. Hay una anécdota, no se sabe si es verdadera o no, pero por lo menos está por escrito, por lo menos como testimonio de la crisis, que un monje que tenía que dar un discurso en medio de unos obispos recibe una noche en un sueño un aviso del diablo, que dice:
decirle a los obispos que les agradezco mucho, todo lo que ellos hacen para acercarme a la gente, así yo no me tengo que esforzar tanto, ¿no? Eso está puesto por escrito, ¿no? No sé si el hecho de la aparición del libro del monje es verídico o no, pero muestra la crisis institucional, ¿no es cierto?, de aquella época, ¿sí? O sea que ven que no condice mucho con lo que uno piensa de la cristiandad en general. Parece que era todo mucho más sereno y tranquilo, pero no es así, ¿eh? Cierto que junto a estos elementos de crisis había muchos otros elementos todavía muy buenos, ¿eh? La cristiandad supo hacer las grandes catedrales, que no son simplemente expresiones artísticas, monumentales y nada más, sino que es expresión de un espíritu vivo, ¿eh? La fundación de las universidades, ¿eh? Y un elemento que en este tiempo particularmente es muy importante, la fundación de las órdenes mendicantes, porque tiene que ver mucho con la vida de Santo Tomás, pero esa misma fundación es uno de esos elementos también que un elemento de doble filo, ¿eh? Que puede ser muy bueno o puede derivarse en algo muy malo. Vamos entonces así, ahora con este contexto a ver los datos biográficos de Santo Tomás, para ver cómo todos estos elementos confluyen en él y cómo se van resolviendo en su persona y en su obra, ¿eh? Santo Tomás nace en el año 1225, fines o principios de 1226, no hay seguridad. Nace en un castillo, Rocaseca, de una familia noble, en un pueblo aquino cerca de Nápoles, ¿sí? A los 5 años es alumno en la escuela monacal de Monte Cassino. Era muy común que eso sucediera, sobre todo en las familias nobles, no sin alguna oculta esperanza, o no tan oculta, de que pudiera progresar en la abadía y tener después, llegar a ser abad y gozar de los beneficios que una abadía proporcionaba en aquellos entonces, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Santo Tomás va a los 5 años a estudiar allí. Y está más o menos unos 10 años en esa abadía estudiando, hasta que en el año 1939, 9-10 años, huye de la abadía. El hecho de retirarse de la abadía a la ciudad, a Nápoles, es muy sintomático de la situación de la época. Monte Cassino estaba en un terreno fronterizo entre las posesiones del emperador y las posesiones pontificias. Y ya no era muy conveniente permanecer justamente en el lugar donde iban a confluir todos los problemas. Entonces, huye, se va a Santo Tomás. No huye escapándose, pero se va de ahí y emprende otra etapa en su vida. ¿Qué tenemos que decir de Santo Tomás? Así como del comienzo, el nacimiento. ¿Es italiano? Una pregunta tan simple, ¿no? Uno dice sí, nació en Italia, es italiano, hablaba el napolitano, ¿no es cierto? Su familia estaba allí. En ese sentido, hay que decir que es italiano. Pero su estirpe es germana. Sus padres son lombardos o normandos. Probablemente sea más normando que lombardo, pero de estirpe germana. Y su familia está vinculada a la estirpe de los Stauffen, Hohenstaufen, el emperador germánico. Quiere decir que ya por estirpe, Santo Tomás no procede del antiguo suelo del Imperio Romano. Los hilos de la providencia se manifiestan muy claramente en la vida de Santo Tomás. Cómo de a poco Dios fue preparando todo para que pudiera surgir esta persona particular, ¿no? Y estos elementos que parecen tan accidentales son obras maestras de la providencia, Italiano de estirpe germana. Eso lo prepara Santo Tomás de una manera muy particular para poder asumir los elementos que están en juego en la cristiandad y resolverlos en el modo en que los resolvió. La huida de Santo Tomás de Monte Cassino a los 10 años manifiesta el entretejido que está por debajo de esa situación. Hay una lucha entre el emperador y el papa.
que pone en el plano de la política ya el germen de la secularización, la independencia del Papa y de la Iglesia, en el gobierno concreto. Que ya estaba eso en marcha, no es que comienza ahí, ya estaba en marcha justamente en la lucha que hay entre el emperador y el Papa. El monasterio entonces ya no puede servir de refugio para mantener la idiosincrasia medieval. Hay que salir de ahí porque ese no es el lugar seguro. ¿Y hacia dónde se va? No se va hacia un campo, no se va a ningún castillo que esté por ahí, se va hacia la ciudad. Justamente la ciudad ahora es un lugar particular porque en la ciudad está la universidad. Y la universidad que está ahí es la Universidad de Nápoles, fundada por Federico II, que es la primera universidad estatal en el sentido como la podemos entender nosotros ahora. Todas las otras universidades eran eclesiásticas. No quiere decir que por ser estatal sea laicista, eso no existe en aquella época, ¿no es cierto? Pero es independiente del gobierno de la Iglesia. ¿Qué significaba en concreto que sea independiente del gobierno de la Iglesia? Que en esa universidad se podía estudiar lo que la Iglesia prohibía en otras, que justamente Aristóteles. En la Universidad de París no se podía estudiar, en la de Oxford no se podía estudiar. ¿A dónde va Santo Tomás? Que nació cerca de Nápoles, su ciudad era Nápoles, va justamente ahí a esa ciudad, entra en la universidad para estudiar a Aristóteles. Que además Aristóteles era enseñado con una exageración aristotélica, podemos decir. Es el Aristóteles que le enseñaron, no el Aristóteles que él aprendió. Porque él asimiló el Aristóteles que podía compaginar con otro elemento fundamental de su vida que encuentra también en Nápoles, que es la orden mendicante de los predicadores, de los dominicos. Él, a la edad más o menos de los 19 años, recibe el hábito dominico. Y esa confluencia de factores en la vida de San Tomás es muy importante. ¿Qué significó para él el movimiento de pobreza que él encuentra en la orden de los predicadores en Nápoles? Vamos a verlo dentro de un momento un poco más detenidamente, pero eso ya supone para él una comprensión revitalizada de la fe. No según ya el esquema monástico vigente hasta ese momento, sino según un nuevo esquema que lo pone a San Tomás en posesión de los elementos indispensables para poder alcanzar esta síntesis, este equilibrio del que les hablé antes. Sigamos un poco con los datos biográficos y después vamos a volver hacia atrás como para explicar algunas cosas. El hábito religioso lo recibe más o menos a los 19 años, entre el año 1243 y 1244. Es conocida este hecho en la vida de Santo Tomás, que los dominicos, conociendo un poco el talante de la familia de Santo Tomás, se apresuran a llevar a Santo Tomás a París, con resistencia de los padres, que lo apresan a Santo Tomás, lo tienen escondido un año en un castillo, tratan de disuadirlo de la vocación religiosa, pero finalmente San Tomás es tenaz, por no decir terco, es tenaz y finalmente logra ir a París. Así es discípulo de San Alberto Magno. Creo que en toda la cristiandad no había persona más adecuada para enseñar a Santo Tomás que San Alberto Magno. Otro rasgo de la providencia, porque podría haber ido en otro momento o ponerse bajo otro maestro, pero nada más y nada menos que San Alberto Magno. Primero, estudiante en la Universidad de París. Él ya había aprendido a Aristóteles en Nápoles. Ahora, cuando llega a París como estudiante, no como maestro, no puede estudiar mucho a Aristóteles. Sin embargo, esto es extraño. En aquella época, aunque Aristóteles hubiera prohibido, de alguna manera se lo estudiaba igual por todas partes. Es raro. Bueno, no sé si tan raro que sea. Basta que una cosa esté prohibida para que se haga, ¿no es cierto? Entonces, pero eran universidades papales. Y es extraño que una orden tan papal como la de los dominicos, sin escrúpulo, abiertamente, o sea que
no tenemos que pensar que la cosa era obligatoria bajo pecado mortal. Era una situación un poco extraña que se nos escapa a nosotros de la distancia del tiempo comprender cómo era, ¿no? Pero ciertamente había la universidad en Toulouse, tenía como propaganda para atraer estudiantes, que era una universidad eclesiástica, acá vengan a estudiar lo que no se puede estudiar en París, ¿no? Decía Aristóteles. Después el Papa le dijo, tampoco hay. Entonces se le acabó la propaganda, pero de hecho en un tiempo lo hicieron, ¿eh? Bueno, estudiante con San Alberto Magno, primero en la Universidad de París, porque San Alberto Magno era maestro ahí, pero después en el Estudiantado General de los Padres Dominicos en Colonia, donde fue trasladado San Alberto y donde fue también Santo Tomás, discípulo de él, ¿eh? Ese es el periodo de tiempo en el que Santo Tomás, ya estudiante todavía, hace un comentario al profeta Isaías y al profeta Jeremías, como aparece ahí, Super Isaías y Super Jeremías, ¿eh? ¿Dónde estamos acá? Que me perdí en el esquema. 1252. ¿Eh? En ese año 1252 es nombrado maestro en el convento dominico de París, o sea, de Colonia va a París. No empieza a enseñar en la universidad, enseña a los frailes, ¿eh? Pero empieza ahí como maestro nombrado en París. Después de unos años, en el año 1256, comienza su primera enseñanza universitaria, ¿eh? Y lo hace en medio de grandísimas dificultades. No era un problema con Santo Tomás, sino con los padres mendicantes, que estuvieron desde el comienzo muy vinculados a la universidad. Pero el clero diocesano, que tenía la mayor parte de las cátedras, no quería saber nada con la presencia de los padres mendicantes, ¿eh? Hay un problema, una discusión sobre las cátedras, ¿eh? La cuestión es que a Santo Tomás no lo dejan entrar. Y si no es por intervención especial del Papa, no empieza a enseñar. Empieza a enseñar porque el Papa dice, quiero que los nombren, y los nombra por su propio nombre a Buenaventura y a Tomás, ¿eh? Y por eso, tanto Buenaventura como Tomás enseñan en la Universidad de París, ¿eh? Aunque parece ser que ya San Buenaventura no pudo tomar esa cátedra porque lo habían nombrado general de la Orden de los Franciscanos, ¿eh? Así que la situación de Santo Tomás en su primera estancia en París acá como maestro no es muy serena, muy relajada. El rey tuvo que poner una guardia en la puerta del convento de los dominicos para que no sean atacados. O sea que no era una situación de decir, bueno, no me dejan enseñar, qué problema. Se pasaban a cosas mayores, ¿no es cierto? Tanto que el rey tuvo que poner una guardia. Si los veían en la calle, los insultaban y hasta les pegaban, ¿eh? Así que era una situación difícil. Sin embargo, esto permite observar algo. Los escritos de la época de Santo Tomás, en aquel momento, 1252, 1256, se empieza a escribir el comentario de las sentencias, escribe este opúsculo de Ente Tesencia, muy conocido por todos los que estudian filosofía, o el otro de Principiis Naturae, acerca de los principios de la naturaleza, donde uno no puede observar nada que perturbe la serenidad del que está escribiendo. Y esto ya nos está indicando algo de la personalidad de Santo Tomás. Ya la clausura no es una celda. La clausura para Santo Tomás es su propia alma. Allí él encuentra todo lo necesario para esta contemplación que le lleva a escribir estas cosas. Hay una serenidad admirable que no se ve en otros autores de la misma época, que siempre por algún lado se hace referencia a la polémica. Él acá no entra en discusión por las cuestiones de las cátedras. Más o menos a los 34 años de edad, después de su primera enseñanza en París, es llamado a Italia. Y ahí empieza para Santo Tomás una vida de viajes que va a seguir así hasta su muerte. Y como era mendicante, sus viajes son a pie, salvo el último viaje antes de morir, que como ya no podía más por su enfermedad, lo llevan en una mula o un caballo, sino siempre a pie. Se calcula que recorrió a pie 15.000 kilómetros
sin contar lo que en alguna oportunidad hizo por barco, ¿no? Y eso, él vivió 49 años, pero todo eso lo habrá hecho más o menos entre 25 y 30 años, no más. Hay un periodo de incertidumbre acerca de la tarea de Santo Tomás entre el año 1259 y 1261, que es cuando comienza a escribir la famosa Suma contra Gentiles. Después el Papa lo lleva a la corte en Orvieto. Fíjense cómo empieza a incrementarse la obra escrita de Santo Tomás. Termina de escribir la Suma contra Gentiles, comenta el libro de Job, escribe la Catena Áurea sobre el Evangelio de San Mateo, un opúsculo que le encargó el Papa, porque en aquella época los griegos parecía que se iban a reunificar otra vez en la Iglesia Católica, y el Papa le pidió a Santo Tomás que hiciera un elenco de los principales errores para refutarlos y poder llegar a la unidad. Es ese Contra Errores Grecorum. Y comenta el libro de Dionisio. Después el Papa lo trasladan a Roma, y de Roma va a Viterbo, va y viene. Ya comienza a escribir la primera parte de la Suma Teológica, termina la Catena Áurea, tiene algunas cuestiones disputadas que se disputaban en la universidad, pero él después las ponía por escrito, de Potencia, una sentencia sobre el libro de Ánima de Aristóteles, el compendio de teología, la cuestión disputada de Ánima, un texto sobre los ángeles spiritualibus creaturis, en fin, la capacidad para escribir y para redactar. Se dice que a veces redactaba a 4 escribientes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Iba a distintos textos. Al final de su estadía en Italia, que va del año 1259 a 1258, le quedan 10 años de vida. Puesto así en perspectiva, llama la atención, porque todavía no había escrito ningún comentario a Aristóteles, que comienza a escribir al final de esta estadía. Con 44 años vuelve a París. Segunda enseñanza de la Universidad en París, 1268 a 1272. Aquí la situación ya era más complicada, porque la oposición a los mendicantes no era ya una oposición por las cátedras, sino una oposición doctrinal. Y aquí es donde Santo Tomás interviene abiertamente, porque ya es una discusión doctrinal. Se le impugnaba a los mendicantes que era un estilo de vida que no figuraba en el Evangelio, porque el Señor no mandó a nadie que pidieran limosna, sino más bien que la hicieran, ¿no es cierto? Entra una gran controversia, y Santo Tomás, en medio de esa controversia, lleva adelante su enseñanza, y una polémica ulterior, mucho más virulenta que la de polémica contra los mendicantes, que es el ataque sistemático a Aristóteles. Se habían instalado en la Universidad de París algunos maestros, Siger de Brabante, por ejemplo, que interpretaban a Aristóteles en un sentido extremo, y confundían la enseñanza de Santo Tomás con esa enseñanza de Aristóteles, y por eso era atacado por aquellos que querían restringir la enseñanza de Aristóteles. Santo Tomás entonces se ve frente a un doble frente: el frente de los que no querían que enseñara Aristóteles, y el frente de los aristotélicos que enseñaban mal a Aristóteles, ¿no? Él ahí hace una gran obra de comentario de Aristóteles nueva, que es realmente impresionante. Fíjense la segunda enseñanza en la Universidad de París, todo lo que escribe. Toda la segunda parte de la Suma Teológica. La segunda parte es la gran parte del medio de la Suma Teológica, que son cantidad de cuestiones, es lo más grande. Comenta el Evangelio de San Mateo, de San Juan. El comentario al Evangelio de San Juan, al prólogo de San Juan, es una de las obras nunca superadas, como comentario al prólogo de San Juan. La cuestión disputada de Malo, acerca de la unidad del intelecto contra los averroístas, sobre la eternidad del mundo contra los averroístas, y todos los comentarios a las obras de Aristóteles. Todo. ¿Esos cuántos años son? 4 años. Hace eso. ¿Sí? Cuando
como la situación era bastante tensa, la orden decide retirar a Santo Tomás y llevarlo de nuevo a Nápoles, 1272, 1273. Allí enseña a los frailes, termina la tercera parte, empieza la tercera parte de la Suma Teológica, pero no la termina, queda inconclusa. Comenta la carta a los romanos y hace un comentario también inconcluso a los salmos. Aquí no están todas las obras, es un ejemplo nada más, hay muchas más obras, ¿no es cierto? El Papa se convoca finalmente el Concilio de León para tratar la cuestión de la reunificación de los griegos con la Iglesia Católica. Y como ya había preparado el camino Santo Tomás con ese escrito contra errores Grecorum, se lo invita a Santo Tomás a participar de ese concilio. Ya Santo Tomás estaba, no se sabe si estaba enfermo, había tenido hacia final de esos años, 1273, un episodio místico muy particular. Había tenido algunos antes, que están en los relatos de la canonización, pero no habían tenido el efecto que tiene este, ¿no? A partir de lo cual San Tomás no quiere escribir más. Esa famosa frase, todo lo que escribí me parece paja al lado de lo que he contemplado. Que hay que citarlo entero, porque algunos autores lo recortan y dicen todo lo que escribí me parece paja, como dicen, no sirve para nada. No, al lado de lo que he contemplado, ¿sí? En comparación con eso. Y no quiere escribir más. Y no escribe más, salvo al final algunas líneas así en gratitud a alguno, pero no escribe más. Entra en un estado místico muy particular. Algunos autores lo interpretan en un sentido muy naturalista, diciendo entró en un estrés nervioso, agotamiento mental, entonces ya quedó fundido, digamos. Podría haber sido por todo lo que hizo, pero evidentemente esos autores no tienen en cuenta nada de la sobrenaturalidad de la vida de Santo Tomás, ¿no? La cuestión es que, aún así enfermo, se pone en camino hacia el Concilio de León, en León, pero muere en el camino, en la abadía de Fossanova, agotado ya de tantos viajes, tantas polémicas, tantos escritos, ¿no es cierto? La vida de Santo Tomás no fue para nada serena, lo cual contrasta con la serenidad de ánimo permanente de él, ¿sí? Pero fue una vida muy, muy agitada y no se suele destacar mucho eso en la exposición de la santidad de Santo Tomás. Ahí uno puede encontrar los elementos que uno puede encontrar en muchos otros santos, ¿no? Esa tenacidad, esa austeridad, esa dedicación a la obra de Dios, ¿no es cierto? Esa humildad, esa simplicidad, todas esas virtudes están presentes todas en Santo Tomás. Pero como resalta la gran obra intelectual, parece como que es otro capítulo de su vida. No, todo está mezclado, porque la gran obra de Santo Tomás fue la de ser maestro, y así se santificó. ¿Qué hay que decir del religioso Santo Tomás? Él es religioso porque conoció en Nápoles a los padres predicadores. Hacía poco tiempo que había muerto Santo Domingo y son de las primeras generaciones de dominicos. Encuentra la orden dominica con toda su vitalidad, con toda su pujanza. Pero la orden dominica, como la orden de los franciscanos, como orden mendicante, era toda una novedad y un elemento de la cristiandad que explica la figura de Santo Tomás. La prehistoria de las órdenes mendicantes es una prehistoria herética. Estaban antes los cátaros. Los cátaros eran herederos del maniqueísmo antiguo, que consideraba que todo lo material era malo. Por eso se llaman cátaros, que significa puros, es decir, se apartaban de todo lo material para conservar la pureza del alma. El ideal de la perfección para ellos era morir en la ascesis. Incluso era como un ideal de santidad morirse de hambre por el ayuno, ¿no? Esa era la visión maniquea de los cátaros. También estaban los valdenses, una secta fundada por Pedro Baldo, que
se dedicaba a vivir el Evangelio en radicalidad total de pobreza, la lectura de la Biblia y la predicación ambulante. Estos dos elementos, los cátaros y los valdenses, se reúnen en los llamados albigenses. Albigenses se los llama porque es una ciudad de Albi, en el sur de Francia, donde se asentaron particularmente, pero después se extendieron por todo el sur de Francia, incluso el norte de Italia. Contra estos albigenses se lanzaron incluso cruzadas, ¿no es cierto? Pero fueron terriblemente crueles, sin convertir a nadie, por supuesto, porque fueron muy sangrientas esas, ¿no? Santo Domingo vio eso. Y Santo Domingo, ese no es el modo de convertir a estas personas. De esta manera no hacemos nada. Entonces él intentó asimilar lo radical de la vida de estas sectas, pero en sentido católico. Entonces abrazó la vida mendicante, la pobreza, la predicación ambulante y el estudio de la Biblia y de la ciencia, ¿no es cierto? Y empezó a tener disputas públicas con los albigenses para convencerlos, llegando al acuerdo. Bueno, si alguno de ustedes o nosotros no puede fundamentar adecuadamente en la Sagrada Escritura lo que está diciendo, se tiene que dar por vencido, ¿no? Evidentemente, como los otros eran los herejes, no podían fundamentar en la Escritura las cosas, y de esta manera iban convirtiéndose los albigenses, ¿no? Pero que esto es lo que encontró Santo Tomás en los dominicos: la pasión por la verdad, el estudio de la Sagrada Escritura y la conjunción, compaginación de eso con Aristóteles. Hoy diría la Biblia de Calefón, ¿no? No, para Santo Tomás no fue eso, fue justamente encontrar la verdad en la Biblia, en la Escritura, no la sola Biblia, porque no existía la sola Biblia, eso es de Lutero para adelante, ¿no? La Biblia, interpretada según, él hace toda la catena áurea, porque es todo el glosario de la Escritura según los Santos Padres, ¿no es cierto? La Biblia interpretada según el sentir siempre de la Iglesia, y Aristóteles. Lo que domina entonces a Santo Tomás es esta pasión por anunciar la verdad, y eso es lo que lo convierte en maestro. Un maestro que se preocupa por enseñar el Evangelio, por enseñar la verdad. No tiene tanto interés en los escritos polémicos. Los escribe por pedidos de otros, pero lo que a él le interesa, sobre todo, es la enseñanza. Y fíjense que lo que él escribe no son grandes tratados de elucubración teológica, escribe manuales, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, para poder ir y evangelizar a los paganos, ¿no es cierto? Porque los dominicos tenían misiones en territorios paganos. Pobreza, enseñanza, son las cosas que él asume como religioso de la orden de los predicadores. Y dentro de esta vida religiosa, Santo Tomás se encuentra con Aristóteles, que lo asume como religioso, no tergiversando a Aristóteles, sino encontrando al verdadero Aristóteles. No el Aristóteles que le estaban enseñando en la Universidad de Nápoles, que era una universidad estatal, donde Aristóteles se enseñaba de una manera un poco exagerada. Lo que se recibe al modo del recipiente, pero el recipiente de Santo Tomás es un recipiente como para hacer brillar la verdad de Aristóteles. Recibe a Aristóteles como un testigo de la verdad que ya él encontraba y tenía en la tradición de la cristiandad. O sea que Aristóteles no es una novedad heterogénea para Santo Tomás. Por eso digo que en su persona se encuentra el equilibrio entre estos elementos intelectuales que podrían amenazar con disolver la cristiandad. La Biblia, que era lo que había sustentado la formación del medioevo desde Agustín hasta ese momento, pero ahora eso sumado a Aristóteles, no dejar de lado la Biblia y agarrar a Aristóteles, no quedarse con la Biblia y dejar de lado a Aristóteles, sino las dos cosas, que son complejas de unir,
pero hacía falta un catalizador que amalgamara las cosas, y ese catalizador fue justamente la mente de Santo Tomás. De aquí uno tiene que pensar algo que se dice frecuentemente de Santo Tomás, y hay que ver qué valor tiene. Se considera a Santo Tomás un aristotélico, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser aristotélico? Si hay algo en Santo Tomás es que Aristóteles para él no es una autoridad sin más. La única autoridad sin más para Santo Tomás es la Biblia. Está en la Biblia, punto, no se discute más. Ahora, Aristóteles nunca lo cita como autoridad, lo dijo Aristóteles, entonces es verdad. Santo Tomás sabe descubrir la verdad de las cosas en Aristóteles y concibe a Aristóteles como un testigo de la verdad, no como una autoridad histórica. Y por eso él compagina a Aristóteles con Platón, con el neoplatonismo que había conocido hasta en ese momento, con Dionisio de Areopagita que había aprendido de San Alberto Magno. Siempre es la verdad y la verdad de las cosas, porque él hace teología, no hace una elección filosófica. Si hay que hablar de elección, hay que decir que él elige todo. No hace, yo me inscribo en esta corriente filosófica. No, él asume todo y lo sintetiza en una síntesis superior, porque la síntesis de su mente es la síntesis teológica de la que hablé antes, es ver todo desde Dios. Ahora, eso no se puede hacer sin una gran contemplación, ¿no? O sea que su teología es el fruto de su contemplación. No es simplemente la aplicación de un hombre genial, muy inteligente, al estudio de una cosa. Eso lo pueden hacer muchos, no tan inteligentemente como Santo Tomás, pero suficientemente inteligente. ¿Por qué la teología de Santo Tomás perdura y debe perdurar? Porque es una plasmación de la verdadera teología, esta impresión de la ciencia de Dios en la mente humana, en él en concreto, ¿no es cierto? No es la opinión de alguien más, por muy autorizado que esté, ¿sí? Entonces él resume todo esto, y por eso no se puede decir simplemente que Santo Tomás sea aristotélico sin más. Santo Tomás cita a Platón, a San Agustín, a Dionisio, y Aristóteles lo cita en cuanto que es testigo de la verdad. Ahora, Aristóteles, ¿qué aporta a todo esto? Aporta el principio del realismo, que para nosotros nos parece algo muy fácil de decir, pero que en aquel momento significaba el peligro de la secularidad. Santo Tomás dice, el filósofo, en la Suma contra Gentiles, el filósofo estudia el fuego en cuanto que es fuego. El teólogo estudia el fuego en cuanto que anuncia o significa la grandeza de Dios, ¿no? Esa visión todavía es incipiente, la va a ir madurando y va a terminar diciendo, no lo dice explícitamente, pero es lo que surge de sus escritos, es que el único modo de mantener la secularidad de las cosas es con una visión teológica. Justamente lo que estaba en juego en aquella época era, nos tenemos que guiar por la fe, y la realidad natural vale en tanto en cuanto nos remita a Dios, ¿sí? Los averroístas decían, no, la realidad natural vale en tanto cuanto es realidad natural y la fe es otra cosa, hay dos verdades, ¿no? Entonces, Santo Tomás, es decir, la visión tradicional dejaba la realidad natural de lado para quedarse solamente con el significado teológico de la realidad natural. El averroísmo juntaba las dos cosas, pero no las sintetizaba. Verdad natural y fe, doble verdad, sin síntesis, sumados. Santo Tomás hace la síntesis entre lo que es natural y lo que refleja del misterio de Dios. Y esa naturalidad, esa secularidad de las cosas solamente se puede realizar de manera equilibrada si se la mira desde Dios, si se la justifica teológicamente. Lo cual pone en el centro de la comprensión de la cosmovisión
y que es la cosmovisión cristiana occidental que permite el equilibrio, la realidad como criatura, la creación. El orden natural tiene su consistencia, ¿sí? Tiene su consistencia, pero no es una consistencia independiente, sino es una consistencia que recibe porque Dios así la creó. De tal manera que el fuego es fuego, y porque es fuego me puede remitir a Dios. De tal manera que yo no me elevo a Dios con ocasión del fuego, dejando de parte el fuego porque ahora ya me encontré con Dios. Todo el orden natural, toda la realidad secular adquiere un máximo valor. No se desprecia nada de lo que es creado. Por eso la cristiandad occidental siempre está abierta a todo aporte de verdad que pueda acercar cualquier ciencia, siempre y cuando sea verdadera, evidentemente. No se lo rechaza de antemano. Tiene que ser como incorporado a esta visión. ¿Por qué? Porque el ordo rerum, el orden de las cosas tal cual son en sí mismas, se las contempla desde su principio último y principal, que es Dios, cómo Dios las ve. Eso es la teología. Dentro, no sé cómo vamos de tiempo. No sé cuándo empecé. Voy a avanzar un poquito. No, para terminar esto, ¿no? Una cosa un poco más filosófica y después Gilson dice en sus libros, sus estudios sobre Santo Tomás, que Santo Tomás pudo elaborar su noción del ser, del acto de ser, gracias a su idea de creación, ¿no? Que le permitió esa idea de creación comprender lo que estaba ya esbozado en Aristóteles. Es una visión contestada por algunos aristotélicos que dicen, no, la noción del ser estaba ya en Aristóteles y Santo Tomás como con una especie de congenialidad la encuentra y la sintetiza con la idea de creación. Cuestión que los historiadores tienen que dilucidar, yo no lo sabría hacer. Pero lo cierto es que en Santo Tomás la idea del acto de ser es fundamental, es decir, la existencia concreta y real de las cosas. Lo fundamental, lo que supone cualquier otra perfección es este acto de ser. Sobre este, es decir, que la visión y el equilibrio de Santo Tomás como que cristaliza, de alguna manera, destila en esta idea del acto de ser, que es lo que le confiere todo el realismo al pensamiento de Santo Tomás. Este pensamiento es filosófico, es teológico. Santo Tomás es teólogo y es un pensamiento teológico que sabe incorporar todos los elementos filosóficos. Y uno podría, de alguna manera, desligar, desgranar de este pensamiento una filosofía según la mente de Santo Tomás. Pero Santo Tomás escribió teología, ¿no? Ahora, la teología incorpora la filosofía y tiene como este centro. El único ser por esencia es Dios. Todas las demás cosas son, pero no son por esencia. Pero lo fundamental en las cosas que no son por esencia es el acto de ser, lo que le da realidad a todo lo demás. Esto es como el punto álgido en el que se sostiene todo el andamiaje intelectual de Santo Tomás. Todo este equilibrio que decía de elementos en tensión, podemos decir, el punto de apoyo es la noción de ser. De aquí que toda filosofía o toda teología que quiera mantener en equilibrio los elementos que la cristiandad en su momento supo equilibrar, no puede apartarse de este punto. Porque le quito el único punto de apoyo, este cono, que si no se apoya acá, no se cae para todos lados. Es el único punto. No me explayo más en esto porque es una cuestión filosófica un poco más ardua, pero creo que quedó claro la importancia de esta noción. Y encuentro un poco de dificultad de decir idea del acto de ser, porque no es una idea. Pero bueno, eso nos llevaría a una cuestión filosófica que no corresponde aquí desarrollar.
Santo Tomás muere el año 1274, el 7 de marzo. Es canonizado el año 1323, unos 50 años después. Inmediatamente después ya se lo empieza a proponer como maestro para todas las escuelas teológicas. Y así lo hace distintos papas a lo largo de la historia. San Pío V lo nombra doctor universal de la Iglesia, doctor de la Iglesia. Y León XIII lo propone especialmente como maestro para todas las escuelas teológicas, de tal manera que, y después entra en el Código de Derecho Canónico, el antiguo, el del año 1917, de manera que es normativo para la Iglesia que toda formación teológica sea siguiendo a Santo Tomás, que es el principal de entre todos los teólogos. León XIII habla de la preeminencia absoluta de Santo Tomás, y además de la necesidad de estudiarlo en sus fuentes, no en los tomistas, sino en las fuentes, que es muy importante, porque uno tiene que, siempre algunos tomistas son muy buenos, otros no tantos, como todas las cosas hay buenos y malos, o ni buenos ni malos, mejores o peores, ¿qué va a ser? Es así. Pero hay que ir a las fuentes, directamente al texto de Santo Tomás, para el estudio de la teología. San Pío X elabora después, para que sea más fácil, las 24 tesis tomistas, famosas, ¿no es cierto?, que son como el compendio del pensamiento de Santo Tomás, de lo cual no hay que apartarse en la formación teológica. Y dentro de todas estas 24 tesis tomistas, todo el pensamiento, la noción de acto de ser es fundamental. No podemos añorar tiempos pasados porque no vuelven. Y sería inútil hacerlo. Nosotros tenemos que ver qué hacemos ahora nosotros con nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay muchas fuerzas de disolución que no se las puede recuperar porque son fuerzas negativas. Pero si queremos recuperar algo o lograr algo, tenemos que recuperar esta visión superior de Santo Tomás de las cosas. El modelo de la santidad de Santo Tomás, no en un enclave meramente moral, sino intelectual. Santo Tomás sigue siendo paradigmático y cada vez con mayor exigencia si queremos en estos tiempos actuales poder hacer algo equilibrado y que valga la pena y que perdure. Claro, hace falta mentes privilegiadas para eso, sí. Pero Santo Tomás no es el producto solamente de una mente privilegiada. Es el producto de la gracia que actuó en él fuertemente, porque Santo Tomás fue fiel, pero también lo preparó en su providencia desde mucho tiempo antes, con una cantidad de circunstancias realmente llamativas, que uno cuando las ve de afuera dice, es imposible, solamente Dios puede unir tantos factores tan variados, ¿no es cierto? Bueno, pero así como Dios suscitó a Santo Tomás, puede suscitar a otras personas, todo depende de que cada uno aporte su granito de arena en eso. La enseñanza de Santo Tomás es fundamental en los lugares donde se enseña teología. Lamentablemente, cada vez se lo estudia menos, ¿no? Porque se han implementado otras filosofías que no son las de Aristóteles y que por lo tanto no tienen este realismo y no se centran en el acto de ser, sino que se centran más bien en el contenido intelectual de las cosas, las esencias, el contenido inteligible de las cosas, ¿no? Forjándose distintas formas de idealismo, ¿no es cierto?, de racionalismo, pero todo eso son desviaciones de cómo es el verdadero orden de las cosas tal como lo ve Dios, ¿no? Entonces, si algo nos tiene que enseñar Santo Tomás y la santidad de Santo Tomás, es esta visión superior de las cosas, verlo desde Dios las cosas y animarse incluso, viendo las cosas desde Dios, a lograr esta síntesis de elementos que parecen tan dispares y contrarios. Evidentemente, lo que es contradictorio no se puede sintetizar. Así que muchas cosas no quiere decir que uno tenga que abrazarse con el error con tal de llegar a una síntesis. No, el error siempre es el error. Pero Santo Tomás no se abrazó con el error, se abrazó con el pensamiento de Aristóteles porque era testigo de la verdad y lo supo compaginar con la Biblia como religioso que era de la orden de los predicadores. Creo que con esto les puede quedar una idea más o menos somera de la importancia de Santo Tomás, de su persona y de su obra, y cómo sigue vigente su pensamiento
todavía hoy conforme a lo que la Iglesia dice. Lo ha dicho, lo dice y lo seguirá diciendo. La última encíclica que ha hablado acerca de la vigencia de Tomás es Fides et Ratio de Juan Pablo II, ¿no es cierto? Es bastante reciente. Pero esto está vigente. En el medioevo se decía que no estudiaran Aristóteles y se lo estudiaba. Ahora se dice que se estudia San Tomás, no se lo estudia. Bueno, no cambiaron mucho las cosas, ¿no? Pero tratemos de por lo menos en esto, hacer caso, de estudiar más a Santo Tomás. Bueno, dejo acá porque además me tengo que ir a la parroquia a hacer otras cosas. Dale. Una cosa que quería preguntar yo. Usted hizo mención a que el aporte de Aristóteles le dio mayor realismo, digamos, es un aporte realista a la cosmovisión que hasta ese momento se tenía de alguna manera, ¿no? Y la realidad tiene como una dimensión sacramental, ¿no es cierto? En el sentido de que de alguna manera nos remite. Y entonces, de alguna forma podría decirse que esa dimensión sacramental cambió o se vio distinta de lo antes de Santo Tomás y posterior a Santo Tomás. En Santo Tomás creo que sí, es distinto, pero justo lo de Santo Tomás no es suplantar una cosa por otra, sino asimilar y llevar a más. Por ejemplo, San Buenaventura, su filosofía, su modo de comprender las cosas está regida por el principio que se llama del ejemplarismo. Las cosas son reflejo de Dios, ¿no? Nos remiten a Él. No vale tanto por lo que son, sino por lo que dicen acerca de Dios. San Tomás eso no lo va a negar nunca, pero lo que remite a Dios a decir es lo que las cosas son. Entonces, de esa manera valoriza lo que las cosas son en sí mismas, porque si no pareciera que en la otra visión se pierde lo que son en sí mismas simplemente para quedarse con su condición de remitir a Dios, ¿no? Entonces, diciendo de una manera un poco que podría ser contestada, pero como para ser simple. Para San Buenaventura, el fuego es criatura. Para San Tomás es fuego. Y eso no quiere decir que no sea criatura, ¿no es cierto? Es fuego creado. Entonces, no se pierde esa visión sacramental o significativa de las cosas que remite a Dios, que estaba antes de Santo Tomás. No se pierde, sino que se asume y se la mantiene en un nivel superior, podríamos decir, ¿no? Pero sí, en ese sentido hay un cambio, pero no es un cambio para menos. Y no es que se perdió algo en el camino, ¿sí? Ahí en lo que usted nos planteaba es una visión teológica. Entonces la pregunta sería, ¿de qué manera nosotros como laicos, que no somos teólogos, nos podría servir, podríamos decir así, esta visión de Santo Tomás? Creo que de una manera más general, porque la teología es ciencia que está en la mente del que tiene ese hábito científico, que es el teólogo, y no todos son teólogos. Pero antes de estar en la mente como ciencia, está como otro hábito, que es el hábito de la fe. La fe nos da esa visión de las cosas tal como las ve Dios. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es trabajar la virtud de la fe, no simplemente como creer más, sino como conocer más lo que creemos, de manera tal que la fe se arraigue cada vez más en la razón, haciendo a la razón trabajar adentro de la fe y conociendo más. Eso es lo que Santo Tomás proponía como contemplación, ¿no? La contemplación del misterio de fe. Eso me parece que es general para todos. Para eso no hace falta encerrarse en un monasterio. De hecho, justamente Santo Tomás alcanzó esa contemplación no en el monasterio, sino en la orden de los dominicos. Entonces me parece que sí, el esfuerzo de contemplar más el misterio de Dios y en Dios el misterio de la creación. Ya también contestabas, pero me acuerdo que decía Michael Jones, que cuando iba a dar la charla de San Ignacio, que Averroes podría ser para el mundo árabe
una base como Aristóteles para alcanzar la verdad, y también estaba este otro jesuita, Matteo Ricci, que planteaba algo parecido con Confucio como una base de alguna verdad natural para él. Sí, por eso la empresa es muy delicada. Es muy delicada porque justamente la encarnación de la que hablaba antes no tiene que ser disolverse en ese pensamiento, que está muy en boga eso, ¿no es cierto? Entrar en diálogo es aceptar al otro como otro y yo me acomodo. No, el otro tengo que asumir y llevar hasta mí. Y no solamente como un punto de partida, como una especie de concesión para empezar a charlar. No, hay que ver, ahí hay algo que sea verdad. Si es verdad, es mío. ¿No? Sí. Y reconocerlo como tal. Sea Confucio, sea Averroes, ¿no es cierto? Como Confucio no lo conozco, no sé qué podrá haber de verdad ahí. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque no es cuestión de confundir esta encarnación con una inculturación malentendida, es decir, diluir la fe en un elemento que es extraño a la fe, ¿no? La síntesis de Tomás es muy delicada, hay que hacerla, pero hace falta mucho equilibrio para eso. Bueno, cuando dijiste que la providencia había puesto todo, y mencionaste particularmente que era de origen lombardo o germano, Sí, ¿no? sí. Germano pero italiano. Sí. Yo no entiendo eso como, o sea, ¿por qué? No entiendo. Primero porque nace en Italia, en ese sentido es italiano. Pero fíjate que lo nuevo que va a surgir en Santo Tomás, no por su estirpe, no echa raíces solamente en el antiguo suelo del Imperio Romano. No es algo que influya como particularmente en la persona, en lo que él piensa, pero si vos mirás cómo Dios va moviendo las fichas de a poco, ¿no? Hay algo nuevo que no viene del suelo antiguo, viene como de otro lado, viene de los antiguos pueblos bárbaros que primero invadieron, después se hicieron discípulos y ahora son maestros, ¿no? Porque en ese camino han ido como perdiendo todo lo que tenían de bárbaro y fueron asimilando todo, pero es como una cosa nueva, es decir, como que en un terreno el árbol se secó, pero acá ya empieza a salir otra cosa distinta que permite mantener el conjunto. En ese sentido, digo, la providencia va manejando datos aparentemente accidentales, creo que a vos te parece, ¿no? No entendés porque son cosas muy accidentales y dispares, pero que en el campo, en la visión de la providencia van hacia una dirección, van hacia una dirección que es esta figura que no surge de lo antiguo, sino que es nuevo. Santo Tomás, en ese caso, tenemos que decir, es un moderno para aquella época. ¿Sí? Para clarificarme lo pregunto en bruto. Sí. ¿Es que los germanos dijeron, este es uno de los nuestros, entonces... No dijeron eso. Es algo poético. Sí, no dijeron eso. Bueno, antes de los aplausos vamos a primero agradecerle mucho al padre que haya venido. La verdad que no hay nada más que decir después de esto. Ciertamente es muy lindo ver a Santo Tomás como empezó, diciendo que tiene a veces menos devotos que admiradores, y ver lo que ha logrado la gracia en una persona con una providencia de preparar la cosmovisión de la época, la persona misma, esa capacidad intelectual, toda la base que le ha ido dando, y cómo la providencia pone un hombre así que influye tanto en todo lo que fue una época y sigue influyendo este santo en toda la humanidad, en toda la iglesia, ¿no? Entonces lo que puede hacer la providencia a través de un hombre que se deja guiar en las manos de Dios y abandonar lo que va llevando la providencia de gracia. Así que bueno, que esto nos mueva también a nosotros a formarnos y sobre todo a ser santos. Una invitación el próximo 7 de septiembre, sábado, 7 de la tarde, vamos a tener como expositora a María de los Ángeles Petrino, que va a hablar sobre Santa Catalina de Siena. Seguimos con los dominicos, vamos ahora más a una terciaria laica dominica, gran también bastión de la iglesia. Así que están todos invitados y les pedimos sobre todo que hagan apostolado, que inviten a mucha gente, que esto es parte también de la formación
nuestra pequeña participación en invitación de Santo Tomás de Aquino, de ir formándonos de a poquito y tratar de imitar a estos grandes santos. De vuelta, muchísimas gracias, Padre. Hay un libro muy bueno sobre Santo Tomás. Gilson estudió 30 años, dice Santo Tomás, y nunca pudo haber escrito un libro como el que escribió Chesterton, Santo Tomás de Aquino. Así que parece ser de lo mejor que hay para entender a Santo Tomás, y que se lo recomiendo. Termina con la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.